Me desperté en medio de la noche con la garganta seca. Fui a la cocina por un vaso de agua y a través de la ventana vi algo que heló mi sangre. Mi hijo cavando un hoyo profundo en el jardín bajo la luz de la luna, enterrando algo con las manos temblorosas, mirando hacia todos lados con el miedo pintado en el rostro. A la mañana siguiente le pregunté qué había enterrado. Él me miró con ojos fríos y dijo que yo estaba delirando, que debía haber sido un sueño. Pero yo sabía lo que había visto. Y cuando insistí en los días siguientes, cuando describí cada detalle de aquella madrugada, mi propio hijo comenzó a decirle a todos que yo estaba perdiendo la razón, que veía cosas que no existían. Él necesitaba que nadie, absolutamente nadie, creyera una sola palabra que saliera de mi boca. ¿Y por qué? ¿Porque nadie podía saber lo que estaba enterrado en el jardín? Eso es lo que le voy a contar hoy. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella madrugada no fue la primera vez que algo extraño pasaba en mi casa, pero sí fue la primera vez que mi corazón me advirtió que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eran las 3:20 de la madrugada cuando abrí los ojos con la boca completamente seca. Esa sed que te despierta y no te deja volver a dormir hasta que tomas agua. Me levanté despacio, como siempre hago, cuidando de no hacer ruido porque mi hijo Armando trabaja mucho y necesita descansar. Caminé por el pasillo en silencio. Solo encendí la pequeña luz del corredor porque no quería inundar la casa con la claridad que me lastima los ojos a esas horas. Llegué a la cocina sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos. Abrí la llave del agua y llené un vaso. Mientras bebía, mis ojos se dirigieron naturalmente hacia la ventana que da al jardín trasero, y lo que vi me hizo quedar completamente paralizada con el vaso todavía en los labios. Ahí estaba mi hijo, mi único hijo, el hombre que yo crié con tanto amor y sacrificio, cavando un hoyo en medio del jardín como un hombre poseído por algo oscuro. La luna llena iluminaba la escena con una claridad casi fantasmal, y pude ver cada detalle con una nitidez que todavía me persigue en las noches. El sudor corría por su frente a pesar del frío de la madrugada. Sus movimientos eran frenéticos, desesperados, como si cada segundo que pasaba fuera crucial. Cavaba con una pala que reconocí inmediatamente porque era la misma que su padre usaba para cuidar nuestro jardín hace años, antes de que la enfermedad se lo llevara de mi lado. Armando miraba hacia todos lados constantemente. Giraba la cabeza cada pocos segundos como un animal asustado, verificando que nadie lo observara, y yo me quedé ahí inmóvil, escondida en la oscuridad de mi propia cocina, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo a través del cristal. El hoyo creció rápidamente bajo sus manos. Era profundo, más profundo de lo que uno cavaría para plantar un árbol o enterrar basura del jardín, y cuando finalmente dejó la pala a un lado, se agachó y tomó algo que estaba en el suelo junto a él. Era una bolsa grande, de esas deportivas que se usan para ir al gimnasio, pero se veía pesada, abultada, como si estuviera llena de algo sólido y denso. Armando la sostuvo con ambas manos, la miró durante un momento que pareció eterno, y luego la depositó en el hoyo con un cuidado casi ceremonial. Comenzó a echarle tierra encima con las manos primero, como apresurando el proceso, y luego tomó la pala de nuevo para terminar de cubrir todo. Alisó la superficie con el pie, esparció algunas hojas secas sobre el área, movió unas piedras decorativas para que todo pareciera natural, y luego se quedó ahí parado, respirando pesadamente, mirando su obra como si estuviera verificando que no quedara ninguna evidencia visible. Limpió la pala con el pasto, la recogió junto con sus guantes de jardinería y caminó de regreso hacia la casa. Yo retrocedí rápidamente,
Dejé el vaso en el fregadero con manos temblorosas y corrí de vuelta a mi habitación lo más silenciosamente que pude. Me metí en la cama y cerré los ojos, fingiendo dormir. Pero mi corazón latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mis oídos. Escuché cuando Armando entró a la casa, el sonido de sus pasos en el pasillo, el agua corriendo en el baño mientras se lavaba las manos, y luego el silencio pesado de la madrugada. No pude dormir ni un minuto más esa noche. Me quedé ahí acostada, mirando el techo, preguntándome qué demonios acababa de presenciar. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Por qué mi hijo estaba enterrando algo en nuestro jardín a las 3 de la madrugada como un criminal escondiendo evidencia? Cuando amaneció, bajé a desayunar intentando actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido testigo de algo que claramente no debía ver. Armando ya estaba en la cocina preparando café, silbando una canción como si fuera un día cualquiera, como si no hubiera pasado la mitad de la noche cavando hoyos en nuestro jardín. Le serví su desayuno, preparé mi té, y mientras removía el azúcar con la cucharita, traté de que mi voz sonara casual cuando le pregunté: «Hijo, escuché ruidos anoche en el jardín. ¿Estaba todo bien?» Él ni siquiera levantó la vista del periódico cuando respondió: «No sé de qué hablas, mamá. Yo dormí toda la noche». Su respuesta fue tan rápida, tan natural, que por un segundo dudé de mi propia cordura. Pero yo sabía lo que había visto, así que insistí. «Es que te vi desde la ventana de la cocina. Estabas cavando algo en el jardín». Esta vez sí levantó la vista, y la expresión en su rostro cambió completamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que me asustó, y dijo con voz firme: «Mamá, creo que tuviste una pesadilla. Yo no salí de mi cuarto en toda la noche. Debes haber soñado». Traté de describirle la escena. Le hablé de la pala de su padre, de la bolsa que enterró, de las hojas que esparció para cubrir el área, pero él solo negaba con la cabeza. Me miraba con una preocupación que parecía genuina y decía: «Mamá, estás confundiendo un sueño con la realidad. Eso no pasó». Los días siguientes fueron extraños, tensos, llenos de una energía incómoda que llenaba cada rincón de la casa. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, así que lo mencioné nuevamente. Traté de hacerlo entender que yo estaba completamente despierta, que no fue ningún sueño ni ninguna confusión. Pero cada vez que sacaba el tema, Armando se ponía más irritable, más defensivo. Su tono de voz cambió. Ya no era el hijo paciente y comprensivo que siempre conocí. Ahora había algo duro en su mirada, algo que me hacía sentir pequeña e insignificante. Un día me dijo: «Mamá, esto ya es demasiado. Estás viendo cosas que no existen. Estás inventando historias en tu cabeza». Y luego agregó algo que me partió el corazón: «Creo que estás empezando a tener problemas con tu mente. Tal vez necesitas ayuda profesional». Yo me quedé helada al escuchar esas palabras. ¿Problemas con mi mente? ¿Yo? La mujer que crió a este hombre sola, que manejó un hogar, que trabajó durante años y nunca olvidó pagar una cuenta ni perdió las llaves de la casa. Me sentí insultada, traicionada, pero sobre todo sentí miedo. Miedo de que él estuviera tratando de hacerme dudar de mi propia cordura. Miedo de lo que esa bolsa contenía. Miedo de entender que mi hijo, mi propio hijo, me estaba mintiendo directamente a la cara y tratando de hacerme parecer una vieja loca que confunde los sueños con la realidad. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué era tan terrible en esa bolsa que necesitaba que yo pareciera demente? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su secreto? Sigue conmigo, porque lo que pasó después fue peor de lo que jamás pude imaginar. Necesito que me entiendas. Necesito que sepas quién soy yo para que comprendas por qué lo que vino después me destruyó de la manera en que lo hizo. Mi nombre es Josefa. Tenía 68 años cuando todo esto comenzó. Y durante la mayor parte de mi vida fui simplemente una madre que amaba a su hijo más que a su propia vida. Enviudé hace 18 años cuando mi esposo murió de un paro cardíaco repentino, sin avisos, sin tiempo para despedidas, dejándome con un vacío que todavía duele cuando cierro los ojos. Mi esposo murió cuando nuestro hijo Armando tenía 25 años. Ya era un hombre adulto, independiente,
con su propia vida, pero para mí siempre fue mi niño, mi única razón de levantarme cada mañana durante todos esos años difíciles. Crié a Armando prácticamente sola desde que era pequeño porque su padre trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa. Y cuando finalmente se fue para siempre, sentí que mi propósito en la vida era asegurarme de que mi hijo estuviera bien, de que nunca le faltara nada, de que supiera que su madre siempre estaría ahí para él sin importar qué. Armando se casó, formó su propia familia, y yo estaba feliz por él, orgullosa de ver al hombre en que se había convertido. Pero hace 4 años todo cambió cuando él se divorció de su esposa. Nunca me contó exactamente qué pasó. Solo me dijo que las cosas no funcionaron y que necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente mientras encontraba un nuevo apartamento. Por supuesto que le dije que sí. ¿Qué madre no abriría su puerta a su hijo en un momento de necesidad? Al principio, todo parecía normal. Él era el mismo Armando cariñoso de siempre. Me ayudaba con las compras, arreglaba cosas en la casa, cenábamos juntos todas las noches conversando sobre nuestros días. Pero ya llevaba casi 2 años viviendo en mi casa cuando empecé a notar cambios más profundos y preocupantes. Se volvió más reservado, más irritable, pasaba horas encerrado en su habitación hablando por teléfono en voz baja. Recibía llamadas a horas extrañas y siempre salía al jardín para contestar, como si no quisiera que yo escuchara sus conversaciones. Empezó a salir por las noches sin decirme a dónde iba. Regresaba tarde con excusas vagas sobre reuniones con amigos o asuntos de trabajo. Yo nunca le pregunté demasiado porque no quería ser esa madre entrometida que controla la vida de su hijo adulto, pero en el fondo de mi corazón algo no se sentía bien. Tengo una sobrina llamada Beatriz, la hija de mi hermana que murió hace años de cáncer, y ella es como una hija para mí. Beatriz vive en otra ciudad, pero nos llamamos cada semana sin falta, y en ella encuentro el consuelo y la compañía que a veces me falta. Le mencioné algunas veces que Armando estaba actuando extraño, pero nunca con detalles, nunca con la preocupación real que sentía, porque tampoco quería parecer una vieja paranoica que inventa problemas donde no los hay. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propio hijo, la persona que crecí dentro de mí, que amamanté, que cuidé cuando tenía fiebre, que aplaudí en cada logro de su vida, sería capaz de traicionarme de la manera en que lo hizo. Jamás pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría a los ojos y decidiría destruirme para proteger sus secretos. Pero ese día llegó, y cuando llegó, cambió todo lo que yo creía saber sobre el amor, sobre la familia, sobre la persona en quien más confiaba en este mundo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Una semana después de aquella madrugada terrible, Armando entró a mi habitación una mañana con una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa y me dijo: «Mamá, hice una cita para ti con el doctor. Es hora de tu chequeo anual». Yo no recordaba haber mencionado que necesitaba ver a un médico, pero a mi edad uno siempre necesita chequeos, así que no le di mayor importancia. Le agradecí que se preocupara por mi salud. Me vestí con mi mejor ropa como siempre hago cuando voy al doctor, porque mi madre me enseñó que uno debe presentarse bien ante los profesionales. Y subí al auto sintiendo una mezcla de gratitud por tener un hijo tan atento y una incomodidad que no lograba identificar. Durante el trayecto, Armando iba callado, concentrado en el camino, y yo miraba por la ventana pensando en cosas triviales, en la lista del supermercado, en que necesitaba regar las plantas del jardín, en cualquier cosa menos en lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegamos a la clínica, noté inmediatamente que no era el consultorio de mi médico habitual, el doctor Hernández, que me ha atendido durante años y conoce toda mi historia clínica. Este era un edificio diferente, más moderno, con una placa en la entrada que no alcancé a leer bien porque Armando me apresuraba diciéndome que llegábamos tarde. Entramos a una sala de espera vacía, demasiado silenciosa, con esas paredes color beige institucional que siempre me han parecido tristes, y una recepcionista que nos miró como si nos estuviera esperando. No tuvimos que esperar ni 5 minutos antes de que nos llamaran.
lo cual me pareció extraño, porque uno siempre espera en los consultorios médicos, pero pensé que tal vez tuvimos suerte. Entramos al consultorio, y ahí estaba un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, lentes de marco grueso, sentado detrás de un escritorio lleno de diplomas en las paredes. Me saludó con una sonrisa profesional y se presentó como doctor Mendoza, y cuando mencionó su especialidad, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Era psiquiatra, no un médico general, no un cardiólogo o un geriatra como yo esperaba, sino un psiquiatra. Miré a Armando buscando una explicación, esperando que me dijera que había un error, que nos equivocamos de consultorio, pero él evitó mi mirada y se sentó en una silla al lado del escritorio como si todo estuviera perfectamente planeado. El doctor Mendoza comenzó a hacerme preguntas, pero no eran las preguntas normales que te hace un médico sobre tu presión arterial o tus medicamentos. Me preguntaba cosas extrañas, incómodas, como si ya tuviera una idea preconcebida de lo que estaba mal conmigo. Me preguntó si había visto cosas últimamente que otras personas no podían ver, si escuchaba voces, si tenía problemas para distinguir entre la realidad y mis sueños. Yo trataba de responder con calma, explicándole que estaba perfectamente bien, que no tenía ninguno de esos síntomas, pero cada vez que abría la boca, Armando intervenía. Mi hijo, sentado ahí al lado del doctor como si fuera mi fiscal, comenzó a hablar por mí, a contar historias que sonaban como si estuviera describiendo a una mujer completamente diferente. Armando le dijo al doctor que yo tenía alucinaciones graves, que veía cosas que no existían, que me levantaba en las noches confundida sin saber dónde estaba. Dijo que me había encontrado varias veces hablando sola, teniendo conversaciones con personas que no estaban ahí, que estaba preocupado porque mi condición empeoraba cada día. Yo lo interrumpí. Le dije que eso no era cierto, que yo estaba perfectamente lúcida, que lo único que había pasado era que lo vi cavando en el jardín aquella madrugada, y él insistía en decir que yo había soñado todo. Pero el doctor Mendoza me miraba con esa expresión de lástima profesional que usan los médicos cuando creen que estás demente. Esa mirada que te hace sentir pequeña e indefensa, y yo sabía que ya había tomado una decisión sobre mí antes incluso de escucharme realmente. Traté de explicarle con todo detalle lo que vi. Describí la escena exacta, la hora, la bolsa que Armando enterró. Pero mientras yo hablaba, el doctor tomaba notas y asentía de esa manera que significa que no te cree, que piensa que estás confirmando exactamente lo que tu expediente ya dice sobre ti. Armando agregaba comentarios cada vez que yo intentaba defenderme. Decía cosas como: «¿Ves, doctor? Así es como habla siempre. Insiste en esta historia del jardín que nunca pasó». Y yo sentía que me estaban construyendo una trampa alrededor, que cada palabra que decía para probar mi cordura era usada en mi contra como evidencia de mi locura. El doctor Mendoza cerró su libreta, se quitó los lentes y me miró directamente con esa seriedad que te dice que lo que viene a continuación cambiará tu vida. Me dijo con voz pausada, como si le estuviera explicando algo a una niña: «Señora Josefa, entiendo que usted cree que lo que vio fue real, pero su hijo me ha compartido información muy preocupante sobre su estado mental. Por su propia seguridad y para el bienestar de su familia, creo que necesita una evaluación más profunda en un ambiente controlado». Yo no entendí inmediatamente lo que estaba diciendo, así que le pregunté qué significaba eso de un ambiente controlado. El doctor intercambió una mirada con Armando, una mirada que ahora reconozco como de complicidad, y luego me explicó que pensaba que yo necesitaba ser internada en un hospital psiquiátrico para observación y tratamiento. La palabra hospital psiquiátrico cayó sobre mí como una sentencia de muerte. Yo grité que no estaba loca, que no necesitaba ningún hospital, que todo esto era un malentendido terrible. Me levanté de la silla. Mi voz se elevó hasta casi convertirse en un chillido, y le rogué al doctor que me escuchara realmente, que yo era una mujer de 68 años que había vivido una vida perfectamente normal y funcional, que había criado a mi hijo sola, que pagaba mis cuentas, que cocinaba mis comidas,
que recordaba todas las fechas importantes, que no tenía ningún problema mental. Pero mientras yo hablaba, Armando se levantó y me tomó de las manos. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron de un niño que me decía que me amaba, y susurró con una voz que sonaba tan sincera: «Es para tu bien, mamá. Necesitas ayuda. Yo solo quiero que estés bien». Y en ese momento entendí con una claridad aterradora que mi propio hijo me estaba traicionando, que todo esto estaba planeado, que él me había traído a este consultorio específicamente para que me encerraran, para que nadie creyera nada de lo que yo dijera. El doctor Mendoza llamó a alguien, y 2 enfermeros entraron al consultorio. Eran hombres grandes, fuertes, con uniformes blancos que me recordaron a las películas de terror sobre manicomios. Yo retrocedí hacia la pared. Sentí el pánico apoderándose de cada célula de mi cuerpo, y les grité que no me tocaran, que yo no iba a ningún lado, que esto era ilegal. Pero ellos se acercaron con esa calma profesional de quien ha hecho esto muchas veces. Me hablaron con voces suaves diciéndome que todo estaría bien, que solo querían ayudarme, y cuando intenté resistirme físicamente, me sostuvieron de los brazos con una firmeza que me hizo entender que no tenía ninguna opción. Miré a Armando buscando en sus ojos algún rastro del hijo que yo conocía, alguna señal de que esto era una broma cruel, de que en cualquier momento diría que era un error y me llevaría a casa. Pero él solo me miraba con esa expresión de preocupación fingida, negando con la cabeza, como si le doliera verme así, como si yo fuera realmente una pobre mujer enferma que necesitaba ser salvada de sí misma. Me sacaron del consultorio prácticamente cargada, me subieron a una ambulancia que estaba esperando afuera, y durante todo el trayecto hacia ese lugar que se convertiría en mi prisión, yo lloraba y repetía una y otra vez que no estaba loca, que lo que vi era real, que mi hijo me estaba haciendo esto por alguna razón terrible que yo no alcanzaba a comprender completamente. Pero nadie me escuchaba. Para todos ellos, yo era simplemente otra paciente más con delirios, otra anciana confundida que necesitaba medicación y vigilancia. ¿Cómo podía ser que en cuestión de horas mi vida pasara de ser normal a convertirse en esta pesadilla? ¿Cómo podía mi propio hijo mirarme a los ojos y destruirme así? ¿Qué había en esa bolsa que era tan terrible que valía la pena sacrificar a su propia madre? No te vayas, porque lo que viví en ese hospital fue un infierno que ninguna persona debería experimentar jamás. Las primeras horas en el hospital psiquiátrico se sienten como un borrón en mi memoria, como si mi cerebro hubiera decidido protegerme del trauma, bloqueando los detalles más dolorosos. Recuerdo que me llevaron directamente a una habitación pequeña con paredes blancas sin ninguna decoración, una cama con sábanas ásperas que olían a desinfectante químico, y una ventana pequeña con barrotes que ni siquiera intentaban disimular. Me quitaron mi ropa. Me dieron un uniforme institucional de color verde claro que era 3 tallas más grande, y me dijeron que me acostara porque el doctor vendría pronto a verme. Yo estaba en estado de shock. Todavía no procesaba completamente que esto me estaba pasando a mí, que yo, Josefa, una mujer que nunca le hizo daño a nadie, que pagó sus impuestos, que fue una buena vecina y una madre dedicada, estaba encerrada en un hospital psiquiátrico como si fuera una persona peligrosa. Cuando el doctor llegó, venía acompañado de una enfermera que cargaba una bandeja con jeringas y frascos de medicamentos. Me explicaron con esa paciencia condescendiente que usan con los locos que me iban a dar algo para ayudarme a calmar, para que pudiera descansar, para que mi mente confundida pudiera empezar a sanar. Yo les rogué que no me dieran nada, les juré que no necesitaba medicamentos, que estaba perfectamente cuerda, pero mis súplicas solo parecían confirmar su diagnóstico. Me sostuvieron del brazo, sentí el pinchazo de la aguja, y en cuestión de minutos el mundo comenzó a volverse borroso. Mis pensamientos se volvieron lentos como miel espesa, y caí en un sueño pesado lleno de pesadillas, donde mi hijo me enterraba viva mientras repetía que era por mi propio bien. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de medicamentos, interrogatorios y soledad. Me despertaba cada mañana sintiendo mi cabeza llena de algodón, mi lengua pesada, mis pensamientos confusos como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio empañado.
Las enfermeras venían 3 veces al día con vasos pequeños llenos de pastillas de colores diferentes, y yo tenía que tragarlas todas mientras ellas me observaban para asegurarse de que no las escondiera debajo de la lengua. Cada vez que protestaba, cada vez que decía que no necesitaba esos medicamentos, anotaban algo en mi expediente y la dosis aumentaba. Me llevaban a sesiones con diferentes doctores que me hacían las mismas preguntas una y otra vez, como si esperaran que yo cambiara mi historia, que admitiera que todo había sido una alucinación. Me preguntaban sobre el jardín, sobre la bolsa, sobre mi hijo, y yo les contaba exactamente lo que había visto porque era la verdad. Pero mientras más consistente era mi historia, más convencidos parecían estar de que yo estaba atrapada en un delirio fijo. Uno de los doctores me explicó con esa voz profesional y distante que los pacientes con ciertos tipos de psicosis a menudo crean narrativas elaboradas y consistentes que para ellos son completamente reales, y que el primer paso para sanar era aceptar que esas narrativas eran producto de una mente enferma. Yo lloraba durante esas sesiones, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que salían desde el fondo de mi ser, porque me daba cuenta de que no importaba lo que yo dijera, no importaba cuán lúcida sonara, ya habían decidido que yo estaba loca, y cada palabra que salía de mi boca solo reforzaba esa conclusión. Las noches eran lo peor. Por las noches, cuando las luces del pasillo se atenuaban y las enfermeras se retiraban a su estación, yo me quedaba sola en esa habitación escuchando los sonidos del hospital psiquiátrico que te recuerdan constantemente dónde estás. Escuchaba gritos de otros pacientes que realmente estaban enfermos, personas que aullaban en sus habitaciones, que golpeaban las paredes, que rogaban por ayuda que nunca llegaba. Escuchaba los pasos pesados de los guardias de seguridad, haciendo sus rondas, el sonido metálico de las llaves, abriendo y cerrando puertas, el zumbido constante de las luces fluorescentes que nunca se apagaban completamente. Yo lloraba en silencio, tapándome la boca con la almohada para que nadie me escuchara, sintiendo una soledad tan profunda que era física, como si mi cuerpo estuviera siendo aplastado por el peso de mi propio abandono. Pensaba en mi casa, en mi jardín, en mi cama donde había dormido durante tantos años, en las pequeñas rutinas que hacían que mi vida tuviera sentido. Pensaba en mi hijo y trataba de entender cómo había llegado a esto, qué había pasado con el niño que yo crié, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Trataba de recordar cuándo exactamente se convirtió en este extraño capaz de mirarme a los ojos y destruir mi vida sin aparente remordimiento. Me preguntaba qué contenía esa bolsa que era tan importante, qué secreto era tan terrible que valía la pena sacrificar a su propia madre para protegerlo. Y en los momentos más oscuros de esas noches interminables, comenzaba a dudar de mí misma. Comenzaba a preguntarme si realmente había visto lo que creía haber visto, si tal vez todos tenían razón y yo estaba perdiendo la cordura, si quizás mi mente me estaba jugando trucos crueles y yo era demasiado orgullosa para admitirlo. Los otros pacientes en el hospital eran un recordatorio constante de lo mal que podían ponerse las cosas. Había una mujer mayor que pasaba los días sentada en una esquina del comedor hablando con su madre muerta, teniendo conversaciones completas con alguien que nadie más podía ver. Había un hombre joven que estaba convencido de que las paredes estaban llenas de insectos que se metían bajo su piel y se rascaba hasta sangrar mientras gritaba pidiendo ayuda. Había una señora que lloraba constantemente porque decía que sus hijos la habían abandonado ahí, aunque las enfermeras nos contaban que ella no tenía hijos, que esa era parte de su enfermedad. Yo los miraba y sentía terror de convertirme en una de ellos, terror de que si pasaba suficiente tiempo en ese lugar, eventualmente mi mente se quebraría de verdad y yo olvidaría quién era, olvidaría la verdad de lo que había visto, olvidaría que alguna vez fui una mujer normal con una vida normal. Las enfermeras nos trataban con una mezcla de compasión impersonal y cansancio, como si fuéramos niños problemáticos que necesitaban ser manejados en lugar de personas con historias y vidas reales. La mayoría de ellas eran profesionales.
Hacían su trabajo sin crueldad, pero también sin verdadera empatía. Simplemente cumplían con su turno y se iban a sus casas olvidándose de nosotros hasta el día siguiente. Pero había una enfermera que era diferente. Se llamaba Laura. Era joven, tal vez de unos 30 años, con ojos amables y una manera suave de hablar que me recordaba a mi sobrina Beatriz. Laura comenzó a prestar atención a mí de una manera que las otras enfermeras no lo hacían, y al principio yo pensé que era mi imaginación, que estaba tan desesperada por encontrar a alguien que me creyera que estaba proyectando esperanza donde no la había. Pero Laura realmente era diferente. Empezó a quedarse unos minutos extra cuando me traía los medicamentos. Me hacía preguntas sobre mi vida que no tenían nada que ver con mi supuesta enfermedad mental. Me preguntaba sobre mi esposo fallecido, sobre cómo había sido criar a Armando, sobre mis pasatiempos, sobre mi casa. Y yo le respondía con tanto alivio, tan agradecida de poder hablar de cosas normales con alguien que parecía verme como una persona y no como un expediente médico. Un día, después de casi 2 meses en ese lugar, Laura se sentó en la orilla de mi cama durante su descanso y me dijo algo que hizo que mi corazón saltara de esperanza. Me dijo en voz baja: «Señora Josefa, usted no me parece enferma, no como los otros pacientes». Yo me quedé helada, sin atreverme a creer lo que estaba escuchando, y ella continuó: «He estado observándola, he leído su expediente, he visto cómo habla, cómo razona, cómo interactúa con otros. Usted es lúcida, coherente, orientada en tiempo y espacio. No presenta ninguno de los síntomas típicos de las enfermedades que supuestamente tiene». Le conté toda mi historia de nuevo, esta vez sin el filtro de estar siendo evaluada por un doctor, sin miedo de que cada palabra fuera usada en mi contra. Le conté sobre la madrugada en el jardín, sobre mi hijo, sobre cómo me trajo al psiquiatra, sobre cómo siento que todo esto fue planeado para desacreditarme. Laura me escuchó sin interrumpir, sin esa mirada de lástima que yo había visto en todos los demás. Y cuando terminé de hablar, ella asintió lentamente y dijo algo que me hizo llorar de alivio. «Le creo». Laura no solo me creyó, sino que decidió hacer algo al respecto, y esa decisión terminaría salvándome la vida. Me explicó que necesitaba ser cuidadosa, porque si alguien en el hospital descubría que estaba ayudándome, podía perder su trabajo, pero que su conciencia no le permitía quedarse callada, viendo cómo una mujer inocente era medicada hasta el olvido por razones que nada tenían que ver con salud mental. Durante los siguientes días, Laura comenzó a investigar discretamente mi caso. Revisó mi expediente completo y notó algo extraño en las notas de admisión. La internación había sido procesada de manera inusualmente rápida, sin las evaluaciones estándar requeridas por el hospital. Además, cuando discretamente preguntó a una compañera del área administrativa en quien confiaba, descubrió rumores de que el doctor Mendoza había recibido un pago grande y sospechoso justo antes de mi internación, algo que violaba todos los protocolos éticos del hospital. Aunque Laura no tenía acceso directo a los registros financieros completos, estas inconsistencias procesales y los rumores de pagos irregulares eran suficientes para convencerla de que algo profundamente turbio estaba ocurriendo con mi caso. Una noche, cuando el turno estaba tranquilo y la mayoría de los pacientes dormían sedados, Laura entró a mi habitación con su teléfono celular escondido en el bolsillo de su uniforme. Me susurró que teníamos poco tiempo, que necesitaba que yo llamara a alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme desde afuera, porque ella sola no tenía el poder de liberarme. Inmediatamente pensé en mi sobrina Beatriz, la única familia que tenía, además de Armando, la única persona en el mundo que yo sabía que me creería sin dudarlo. Laura marcó el número que yo le dicté, con manos temblorosas, y cuando escuché la voz de Beatriz al otro lado de la línea, rompí en llanto tan fuerte que Laura tuvo que recordarme que debía mantener la voz baja para no alertar a nadie. Le conté todo a Beatriz, en un torrente de palabras atropelladas. Le expliqué dónde estaba, cómo había llegado ahí, lo que Armando me había hecho,
y puedo jurar que escuché su corazón romperse a través del teléfono cuando comprendió la magnitud de mi situación. Beatriz me juró que vendría por mí, que no me dejaría en ese lugar ni un día más, y que Armando pagaría por lo que me había hecho. Colgamos después de que Laura advirtió que habíamos hablado demasiado tiempo y que podía ser peligroso, y yo pasé el resto de esa noche con una mezcla de esperanza y terror, rogando que Beatriz pudiera realmente hacer algo, que esto no fuera solo otra promesa vacía que me dejaría atrapada en este infierno para siempre. No tuve que esperar mucho. 3 días después, durante el horario de visitas de la tarde, la puerta de la sala común se abrió con un golpe dramático, y ahí estaba Beatriz, con su cabello oscuro revuelto, como si hubiera corrido hasta ahí, los ojos rojos de haber llorado durante horas, acompañada de un hombre de traje que inmediatamente reconocí como abogado por la manera en que cargaba su portafolio y miraba todo con ojos analíticos. Beatriz me vio sentada en una silla junto a la ventana y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me quebraría, y lloró en mi hombro susurrando una y otra vez: «Perdóname, tía, perdóname por no haberme dado cuenta antes, por no haberte protegido». El abogado, que se presentó como licenciado Ramírez, comenzó inmediatamente a hacer preguntas a las enfermeras y a exigir ver al director del hospital. Su voz era firme, autoritaria, el tipo de voz que hace que las personas se pongan nerviosas y corran a buscar a sus superiores. Lo que siguió fue un caos organizado de confrontaciones legales, amenazas de demandas y, finalmente, mi liberación. El licenciado Ramírez amenazó al hospital con una demanda millonaria por internación ilegal, por medicar a una paciente sin consentimiento informado adecuado, por mantenerme contra mi voluntad sin evaluación psiquiátrica independiente. Exigió ver toda mi documentación médica, y cuando le mostraron las notas del doctor Mendoza, él inmediatamente señaló las inconsistencias, la falta de evaluaciones apropiadas, el hecho de que todo mi diagnóstico estaba basado únicamente en el testimonio de mi hijo sin ninguna verificación independiente. El director del hospital, un hombre calvo con cara de preocupación creciente, intentó defender los procedimientos del hospital, pero el licenciado Ramírez no le dio tregua. Le explicó con lujo de detalle cada violación del protocolo médico y legal que habían cometido al internarme y mantenerme sedada durante semanas. Después de 2 horas de discusiones acaloradas, reuniones de emergencia con el equipo legal del hospital y múltiples llamadas telefónicas, finalmente firmaron los papeles de mi liberación. Beatriz me ayudó a cambiarme de ese horrible uniforme verde. Me devolvieron mis pertenencias que incluían mi ropa, mi bolso, mi identificación, todas las pequeñas cosas que conformaban mi identidad y que me habían quitado cuando me encerraron. Salí de ese hospital sintiéndome como si estuviera escapando de una prisión. Mi cuerpo todavía temblaba por los efectos de todas las drogas que me habían dado. Mi mente se sentía como si estuviera envuelta en neblina, pero estaba libre. Estaba libre y tenía testigos. Tenía a Beatriz, tenía al licenciado Ramírez, tenía pruebas de que no estaba loca, de que todo esto había sido una conspiración terrible para silenciarme. Beatriz me llevó directamente a su casa, a cientos de kilómetros de distancia de mi propia ciudad, del lugar donde vivía Armando, del jardín donde todo comenzó. Durante las primeras semanas me cuidó como si yo fuera una niña. Me preparaba comidas suaves porque mi estómago no toleraba nada fuerte después de tantos medicamentos. Me ayudaba a bañarme porque mis manos todavía temblaban demasiado. Se sentaba conmigo en las noches cuando las pesadillas me despertaban gritando. El licenciado Ramírez no perdió tiempo en tomar acciones legales. Presentó una denuncia formal ante la policía por internación ilegal, por falsificación de evaluación médica, por abuso y negligencia. La investigación policial comenzó inmediatamente, y cuando los detectives empezaron a hacer preguntas y a revisar documentos, las grietas en la historia de Armando comenzaron a aparecer. Descubrieron transacciones financieras entre Armando y el consultorio del doctor Mendoza, pagos de 150,000 pesos que no podían ser explicados de ninguna manera legítima como honorarios médicos normales.
Descubrieron que el doctor Mendoza había sido investigado anteriormente por prácticas poco éticas, que había otros casos donde había internado a personas por razones cuestionables, que tenía una reputación turbia en la comunidad médica. Pero lo más importante fue que los detectives decidieron investigar la historia original que yo había contado, la historia del jardín, la historia que me había llevado a todo este horror. Solicitaron una orden judicial para inspeccionar la propiedad donde yo había vivido con Armando. Un equipo de investigadores forenses llegó a mi antigua casa con perros entrenados para detectar alteraciones en el suelo, con equipo de escaneo de tierra, con palas y herramientas de excavación. Armando, asesorado por su abogado, no tuvo más opción que permitir la inspección una vez presentada la orden judicial, pero intentó desviar su atención hacia otras áreas del jardín, sugiriendo lugares donde supuestamente había habido trabajos de jardinería recientes. Sin embargo, los perros entrenados y el equipo de escaneo no se dejaron engañar y fueron directamente al área que Armando había intentado que ignoraran. Cuando Armando vio que los investigadores comenzaban a cavar exactamente en el lugar correcto, su rostro se puso pálido e intentó detenerlos alegando que necesitaban una orden más específica, que esto era invasión a su privacidad, pero ya era demasiado tarde. La orden judicial era completamente válida y él no podía hacer nada excepto observar desde la ventana de la cocina, la misma ventana desde donde yo lo había visto aquella madrugada, cómo su secreto más oscuro era desenterrado literalmente ante sus ojos. Los investigadores no les tomó mucho tiempo encontrarla. La bolsa deportiva grande, exactamente como yo la había descrito, cubierta de tierra pero aún reconocible. La sacaron con cuidado, la abrieron con guantes, y dentro encontraron algo que confirmó mis peores sospechas y explicó todo. Había 3 millones de pesos en efectivo, billetes de alta denominación envueltos en plástico para protegerlos de la humedad, dinero que claramente había sido escondido con urgencia, con desesperación. La investigación subsecuente reveló que Armando había estado desviando fondos de la empresa donde trabajaba como gerente de finanzas. Había estado robando dinero sistemáticamente durante más de 2 años, creando documentos falsos, manipulando cuentas, moviendo dinero poco a poco hasta acumular esta fortuna que pensaba que nadie descubriría. Pero alguien en la empresa comenzó a notar las irregularidades, comenzó a hacer preguntas, comenzó una auditoría interna. Armando se enteró de la auditoría y entró en pánico. Sabía que pronto descubrirían lo que había hecho, así que sacó todo el efectivo que pudo, lo metió en esa bolsa y lo enterró en el jardín. La investigación reveló que Armando había planeado desenterrar el dinero después de que yo estuviera internada por al menos 6 meses, y todos creyeran completamente que yo era una anciana demente cuyas palabras no tenían ninguna credibilidad. Necesitaba que pasara suficiente tiempo para que nadie, absolutamente nadie, creyera mi historia si alguna vez salía del hospital o si intentaba hablar sobre lo que había visto. Además, la auditoría en su empresa seguía activa y cada movimiento financiero sospechoso estaba siendo monitoreado. Así que mover o gastar el dinero hubiera sido demasiado arriesgado y lo hubiera expuesto inmediatamente. Su plan era esperar pacientemente, mantenerme encerrada y drogada el tiempo suficiente para que la prescripción del delito comenzara a correr y para que yo estuviera tan deteriorada mentalmente por los medicamentos y el encierro que nunca pudiera testificar coherentemente contra él. Era un plan meticuloso, cruel, calculado con frialdad, el plan de un hombre capaz de sacrificar a su propia madre para salvar su propia piel y proteger su dinero robado. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que nunca imaginaste que te traicionarían? ¿Has sentido ese momento devastador cuando te das cuenta de que la persona que pensabas que te amaba es capaz de destruirte sin pestañear? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro dolor. Pero mi historia aún no termina, porque lo que pasó después demostró que la justicia, aunque lenta, finalmente llega para quienes se atreven a luchar por ella. Armando fue arrestado 24 horas después de que encontraron el dinero enterrado en el jardín. Llegaron a su oficina en pleno día laboral,
esposaron al hijo que yo crié frente a todos sus colegas y lo llevaron a la estación de policía, donde fue formalmente acusado de múltiples delitos. Los cargos eran extensos y devastadores: desfalco por 3 millones de pesos, peculado, falsificación de documentos corporativos, pero también internación ilegal de un familiar, conspiración con un profesional médico para cometer fraude y abuso de persona mayor. Cada cargo llevaba años de prisión, y cuando sumaban todas las sentencias posibles, Armando enfrentaba décadas tras las rejas. Yo estaba en la casa de Beatriz cuando recibimos la noticia de su arresto, y mi reacción me sorprendió incluso a mí misma. No sentí alegría ni satisfacción por su captura, sino un dolor profundo y complejo que me partía el corazón. Porque ese hombre en esposas, ese criminal que había robado dinero y había intentado destruir a su propia madre para ocultar sus crímenes, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el bebé que sostuve en mis brazos el día que nació, el niño que me trajo flores silvestres del jardín cuando tenía 5 años, el adolescente que lloró en mi hombro cuando su padre murió. ¿Cómo reconcilias esas dos imágenes? ¿Cómo aceptas que la persona que amaste más que a tu propia vida te odiaba lo suficiente como para encerrarte en un manicomio y dejarte pudrir ahí drogada y olvidada? Durante las primeras semanas, después de su arresto, Beatriz no me dejaba sola ni un minuto porque tenía miedo de que yo cayera en una depresión profunda. Y tenía razón en preocuparse, porque había momentos en que yo me quedaba sentada mirando al vacío durante horas, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Qué había hecho mal como madre para criar a un hijo capaz de tanta crueldad? La recuperación física fue más rápida que la emocional. Las drogas que me dieron en el hospital gradualmente abandonaron mi sistema. Mi mente se aclaró, mi cuerpo dejó de temblar, pero las cicatrices psicológicas eran más profundas y persistentes. Tenía pesadillas casi todas las noches donde me despertaba gritando, convencida de que seguía en ese hospital, de que todo había sido un sueño y que Laura nunca vino a ayudarme, de que seguía atrapada en ese infierno blanco. Desarrollé ansiedad severa cada vez que veía a alguien con bata blanca. Mi corazón se aceleraba y mis manos comenzaban a temblar si pasábamos cerca de cualquier edificio médico. Beatriz me llevó con una terapeuta especializada en trauma, una mujer mayor llamada doctora Solís, que me ayudó a procesar lo que me había pasado, que me enseñó técnicas de respiración para los ataques de pánico, que me recordó pacientemente que yo no había fallado como madre, que las decisiones de Armando eran suyas y no un reflejo de mi crianza. Durante los siguientes 10 meses, mientras se preparaba el caso criminal contra Armando, yo me quedé recuperándome en casa de Beatriz, asistiendo a terapia 2 veces por semana, reconstruyendo lentamente los pedazos rotos de mi identidad y mi confianza en el mundo. El caso legal avanzó con la meticulosidad característica del sistema judicial, pero las pruebas en contra de Armando eran tan abrumadoras que el resultado nunca estuvo realmente en duda. El dinero enterrado, los registros bancarios de la empresa mostrando los desvíos sistemáticos durante más de 2 años, los pagos de 150,000 pesos al doctor Mendoza, mi testimonio sobre la internación forzada, el testimonio de Laura sobre las irregularidades en mi caso, todo pintaba la imagen de un hombre desesperado que había cometido crímenes cada vez más graves tratando de cubrir sus delitos originales. El doctor Mendoza también fue arrestado y acusado de conspiración, fraude médico y mala praxis profesional grave. Su licencia fue suspendida permanentemente mientras esperaba juicio, y el hospital donde me tuvieron pagó un acuerdo extrajudicial de varios millones de pesos para evitar un juicio público que hubiera destruido su reputación completamente y expuesto sus fallos sistémicos. Llegó el día del juicio de Armando, y el licenciado Ramírez me preguntó si yo quería estar ahí, si me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar a mi hijo en la corte y dar mi testimonio. Yo dudé durante días, aterrorizada de verlo, de tener que mirar a los ojos al hombre que me traicionó tan completamente. Pero finalmente decidí que necesitaba hacerlo. Necesitaba mirarlo y decirle exactamente lo que me había hecho. Necesitaba que escuchara de mi propia voz el dolor que causó,
necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de una manera que me permitiera seguir adelante. El día del juicio, Beatriz me acompañó al tribunal. Me sostuvo la mano mientras esperábamos en el pasillo frío de ese edificio que olía a papel viejo y miedo. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Me senté frente al micrófono y por primera vez en meses miré directamente a mi hijo. Armando estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje formal, su cabello perfectamente peinado, su expresión cuidadosamente neutral. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No vi arrepentimiento, no vi vergüenza, solo vi molestia, como si yo fuera un inconveniente que había arruinado sus planes perfectos. El fiscal me hizo preguntas durante casi 2 horas. Me preguntó sobre la noche en el jardín, sobre los días siguientes cuando Armando me convenció de que estaba loca, sobre el psiquiatra y el hospital, sobre las semanas de drogas y aislamiento. Respondí cada pregunta con voz firme, mirando directamente al jurado cuando describía los momentos más dolorosos, queriendo que entendieran exactamente lo que este hombre le había hecho a su propia madre simplemente porque yo había sido testigo de su crimen. Cuando terminé mi testimonio, el abogado defensor de Armando trató de desacreditar mi historia. Sugirió que tal vez yo realmente había estado confundida, que tal vez Armando había actuado pensando genuinamente que yo estaba enferma. Pero el fiscal presentó toda la evidencia que destruía esa narrativa. Los pagos de 150,000 pesos al doctor Mendoza, que no tenían ninguna justificación médica legítima. Las conversaciones grabadas donde Armando discutía el plan con el psiquiatra, los registros médicos mostrando que yo nunca había mostrado signos de enfermedad mental antes de este incidente. El testimonio de Laura, la enfermera, confirmando que yo estaba completamente lúcida durante toda mi internación. Los 3 millones de pesos enterrados en el jardín que probaban el motivo detrás de todo. La evidencia era tan abrumadora que el juicio no duró tanto como todos esperaban. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con su veredicto. Culpable en todos los cargos. Armando fue sentenciado a 15 años de prisión por el desfalco de 3 millones de pesos, más 5 años adicionales por la internación ilegal y abuso de persona mayor. Las sentencias debían ser cumplidas consecutivamente. 20 años. Mi hijo, que ahora tenía 43 años, saldría de prisión cuando tuviera 63, prácticamente mi edad actual. Cuando el juez leyó la sentencia, vi a Armando cerrar los ojos y apretar la mandíbula. Pero no lloró, no pidió perdón, no me miró. Simplemente se levantó cuando los guardias vinieron por él, permitió que lo esposaran y caminó fuera de la sala sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. No fui a visitarlo a la prisión durante los meses siguientes, aunque recibí varias cartas de él que nunca abrí. Mi terapeuta me dijo que eso estaba bien, que yo no le debía nada a Armando, que cortar contacto era una forma válida de protegerme a mí misma del daño adicional. Tomé decisiones difíciles sobre mi futuro durante los meses que siguieron al juicio. No podía regresar a mi antigua casa, el lugar donde todo había comenzado, donde cada habitación me recordaba la traición de mi hijo. Con la ayuda de Beatriz y el licenciado Ramírez, vendí la propiedad y usé el dinero para comprar un apartamento pequeño en la ciudad donde vivía mi sobrina. Era un lugar modesto pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol, sin jardines donde pudiera imaginar secretos enterrados. Beatriz me ayudó a decorarlo. Elegimos cortinas de colores claros, compramos plantas en macetas para darle vida al espacio. Colgamos fotos de mi familia en las paredes, pero notablemente ninguna incluía a Armando. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir algo parecido a una vida normal. Empecé a salir a caminar por las mañanas, a visitar el mercado local donde las vendedoras comenzaron a reconocerme y a guardarme los mejores tomates, a tomar clases de pintura en el centro comunitario porque siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo cuando estaba criando a mi hijo. Beatriz y yo establecimos nuevas rutinas.
cenas juntas los domingos, llamadas telefónicas todas las noches antes de dormir, salidas ocasionales al cine o a tomar café. Ella llenó el vacío que Armando dejó, no como reemplazo de un hijo, sino como la familia que eliges, la familia que está ahí no por sangre, sino por amor genuino y apoyo incondicional. Han pasado 2 años desde aquella madrugada, cuando vi a mi hijo cavando en el jardín. 2 años desde que mi vida se partió en 2 direcciones completamente diferentes. He aprendido cosas sobre mí misma durante este tiempo que nunca hubiera descubierto sin pasar por este infierno. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir traiciones que alguna vez creí que me matarían. Aprendí que la familia no siempre es sangre, que a veces las personas que menos esperamos son las que nos salvan cuando más lo necesitamos. Laura, la enfermera que arriesgó su trabajo para ayudarme, se convirtió en una amiga cercana y nos visitamos regularmente. Beatriz, que dejó todo en su vida durante semanas para rescatarme, demostró ser más hija para mí de lo que Armando fue hijo. Aprendí que perdonar no significa olvidar o permitir que alguien te lastime de nuevo, sino liberar el peso del rencor que te aplasta el pecho y te impide respirar libremente. He perdonado a Armando en el sentido de que ya no paso mis días consumida por el odio hacia él, pero ese perdón no significa que quiera verlo o que tenga algún lugar en mi vida cuando salga de prisión. Algunas traiciones son tan profundas que rompen la relación de manera irreparable, y está bien reconocer eso sin sentirte culpable. Pienso en las mujeres que podrían estar escuchando mi historia ahora. Mujeres que tal vez están siendo desacreditadas por sus propias familias, que tal vez están siendo llamadas locas o dramáticas cuando intentan exponer una verdad incómoda. Quiero que sepan que su voz importa, que su verdad importa, que no están solas incluso cuando se siente como si todo el mundo estuviera en su contra. Busquen a su Laura, a su Beatriz, a su licenciado Ramírez, porque esas personas existen incluso cuando parece imposible encontrarlas. Documenten todo, guarden evidencia, confíen en su propia percepción de la realidad incluso cuando otros traten de convencerlas de que están equivocadas. Y sobre todo, recuerden que sobrevivir no es suficiente, que merecen más que simplemente existir después del trauma, que merecen reconstruir una vida que tenga alegría y paz y propósito. Yo tengo 70 años ahora. Una edad donde muchos dirían que mi vida ya está terminada, que los mejores años quedaron atrás. Pero me despierto cada mañana en mi pequeño apartamento lleno de luz. Tomo mi café mientras pinto acuarelas de flores que nunca existieron en ningún jardín real. Visito a Beatriz y sus hijos que me llaman tía abuela con tanto cariño, y siento algo que no sentía en años. Siento que estoy viviendo mi vida para mí misma por primera vez. Ya no soy solo la madre de alguien, la viuda de alguien, la víctima de alguien. Soy Josefa, una mujer que enfrentó lo peor que la vida podía ofrecerle y decidió que eso no la definiría, que su historia no terminaría en ese hospital psiquiátrico rodeada de drogas y desesperación. Mi historia termina aquí, en este apartamento luminoso, rodeada de personas que me aman de verdad, viviendo cada día con la certeza de que merecía algo mejor y tuve el valor de luchar por ello. Y si yo pude hacerlo a mi edad, después de todo lo que pasé, entonces ustedes también pueden. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para defender tu verdad, para comenzar de nuevo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.